Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Fer Valdés. Hoy vamos a hablar de algo que está en el centro de muchísimas discusiones en México y en el mundo, la teoría del oprimido. Aunque probablemente no la conozcas con ese nombre, es más, puede ser que ni siquiera sepas que existe. ¿Alguna vez has escuchado frases como los ricos nos odian? ¿El sistema está contra nosotros? ¿O si no estás conmigo eres mi enemigo? Bueno, todo eso viene de una forma de pensar que ha sido utilizada incluso por gobiernos para dividirnos y ganar poder. En este video vamos a desglosar qué es esta teoría y cómo el gobierno de Morena la ha utilizado para hacer enojar a los mexicanos, ponerlos unos contra otros y ganar votos, a pesar de las irregularidades que hay en el manejo del país. Y explicaremos por qué esta forma de pensar puede ser peligrosa para nuestra sociedad. Así es que quédate por favor conmigo hasta el final porque también te voy a dar herramientas para no caer en esta trampa. La teoría del oprimido no es algo nuevo, viene de ideas filosóficas y sociológicas como las de Carlos Marx o Paulo Freire, que analizaban las desigualdades sociales. En resumen, esta teoría dice que la sociedad está dividida en dos grupos, los opresores y los oprimidos. Los opresores son aquellos que tienen el poder, dinero, privilegios, y los oprimidos son los que sufren las acciones de esos poderosos. Suena lógico, ¿no? Porque sí existen desigualdades, tenemos que ser realistas, pero el problema viene cuando esta idea se simplifica y se utiliza para enfrentar a las personas, creando una narrativa de nosotros contra ustedes. En lugar de buscar soluciones, se fomenta el enojo, la división y la idea de que siempre hay un culpable externo a todos tus problemas. Y aquí en México esta teoría se ha estado utilizando últimamente como una herramienta política, una herramienta muy poderosa. ¿Cómo? Dividiendo la sociedad en bandos, los buenos oprimidos contra los malos opresores. Y ahora te voy a contar cómo el gobierno de Morena ha utilizado esto para ganar apoyo, incluso cuando hay problemas serios en su administración. Desde que Morena llegó al poder en el 2018, hemos visto un discurso constante. Los ricos contra los pobres, el pueblo contra la élite. El presidente López Obrador ha utilizado frases como los conservadores nos quieren seguir oprimiendo o la mafia del poder nos robó todo. Esto conecta con muchas personas que sí han sentido injusticias, pero también simplifica problemas que son muy complejos. Por ejemplo, a pesar de irregularidades en el manejo de las finanzas públicas como el aumento de la deuda pública al 56.8% del PIB o los déficits en empresas como Pemex o el Tren Maya, el discurso de Morena ha sido culpar a los neoliberales o a los ricos de todos los males. Esto hace que mucha gente, enojada con el pasado, vote por Morena, aunque los números no mientan. Proyectos como el aeropuerto Felipe Ángeles o la aerolínea mexicana han costado millones sin ser productivos como habían prometido. Y aquí viene algo clave. Los gobiernos socialistas, como el de México, suelen fabricar un enemigo imaginario para mantener al pueblo en un estado de enojo constante. Este enemigo pueden ser los ricos, los conservadores, los neoliberales o incluso los medios fifís. La estrategia es bastante simple pero muy efectiva. Si el pueblo está ocupado odiando a un enemigo, no tiene tiempo de cuestionar los errores del gobierno. En México hemos visto cómo se señala a grupos específicos como los responsables de todos los problemas, desde la pobreza hasta la inseguridad, sin ofrecer una sola solución concreta. Por ejemplo, cuando se habla de la violencia que ha dejado más de 200,000 homicidios en los últimos 7 años, el discurso oficial a menudo desvía la atención hacia los de arriba o los de antes en lugar de abordar el crimen organizado de frente. Este enemigo imaginario no solamente distrae, sino que también justifica cualquier tropiezo del gobierno. Si las cosas no mejoran, es porque la mafia del poder sigue conspirando. Así, el enojo del pueblo se canaliza hacia un adversario difuso, mientras que los problemas reales como la falta de medicamentos en hospitales o el estancamiento económico quedan en segundo plano. Esta táctica es un sello de los gobiernos socialistas, mantener al pueblo dividido y enojado para consolidar su poder, en lugar de unirlo para resolver problemas. No es ninguna casualidad que Morena esté incitando a su gente a realizar manifestaciones violentas en Estados Unidos, tal y como amenazó Claudia Sheinbaum la semana pasada. Pero no solamente es en esto de lo económico. Este discurso divide a la sociedad en bandos irreconciliables. Te dicen, si no estás con nosotros, eres un opresor. Y eso no es todo, porque esta narrativa se extiende a todos los aspectos de la vida cotidiana.
Vamos con algunos ejemplos para que veas cómo funciona. Imagínate esto. Según esta narrativa, los ricos son los malos porque oprimen al trabajador. ¿Cómo? Porque le pagan un sueldo por su trabajo, pero te dicen que ese sueldo es una forma de explotación, aunque el trabajador haya elegido ese empleo y pueda salirse cuando quiera. Luego ese trabajador llega a casa y según esta lógica oprime a su esposa porque, pues no sé, le pide que cocine o porque él es hombre. ¿Y los hijos? Los padres oprimen al hijo al obligarlo a ir a la escuela, donde los maestros los obligan a los pobrecitos a aprender cosas que, según esta narrativa, solamente sirven para perpetuar el sistema. Pero no se detiene ahí. Si eres heterosexual, te dicen que reprimes a los trans. Si eres flaco, oprimes a los gordos porque los haces sentir mal con tu apariencia. Si tienes una espesa cabellera, oprimes a los calvos. Si eres inteligente, oprimes a los que no saben tanto porque los haces sentir menos. Y si eres un ciudadano trabajador, bueno, los gobiernos de derecha te oprimen porque te piden ser productivo y contribuir a la sociedad. Si ves el patrón, esto no es ningún chiste. Todo esto se reduce a un juego de víctimas y villanos. Y aunque hay problemas reales como la desigualdad o la discriminación, esta narrativa termina exagerando y distorsionando todo para que siempre sientas que alguien te está atacando. Ahora, hablemos de por qué esta forma de pensar es tan dañina. Primero, divide la sociedad. Cuando todo es nosotros contra ellos, se pierde la posibilidad de dialogar y trabajar juntos. En México esto ha llevado a un aumento en la polarización. O eres chairo o eres fifí. No hay ningún término medio. Segundo, afecta la productividad. Si te dicen que trabajar o esforzarte es servir al sistema opresor, mucha gente pierde la motivación para superarse. Por ejemplo, en México la productividad laboral ha crecido menos de 1% anual desde los años 80, mientras que en otros países crece bastante más rápido. Y esto no es solamente por políticas económicas, sino porque el discurso de victimización desincentiva el esfuerzo personal. Tercero, la seguridad se ve afectada. La narrativa del oprimido a veces justifica la violencia o el crimen como una rebelión contra los opresores. En México, la violencia ha crecido con más de 200,000 homicidios en los últimos 8 años, 7 años. Si todo se ve como una lucha de clases, es más difícil unirnos para resolver problemas como el crimen organizado. Y lo peor es que este discurso no resuelve los problemas. En lugar de atacar la pobreza extrema que afecta al casi 10% de la población, según el Coneval, o incluso en lugar de mejorar la educación, se gasta energía en señalar culpables. Y esto nos estanca como sociedad. La teoría del oprimido puede sonar atractiva a algunas personas porque apela a nuestras emociones, pero es una trampa. Nos divide, nos hace sentir víctimas eternas y nos aleja de soluciones reales. Mi invitación es que abras los ojos. No todo es blanco o negro. No siempre hay un villano oprimiéndote. La mayoría de los mexicanos queremos lo mismo, un país más justo, seguro, próspero. Así es que la próxima vez que escuches un discurso que te diga, tú eres la víctima y ellos los malos, pregúntate, ¿esto me ayuda a crecer o solamente me hace enojar? Rechaza la polarización, busca el diálogo y trabaja por lo que quieres. Juntos somos más fuertes. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete para más contenido que te ayude a entender el mundo de manera crítica. Nos vemos el día de mañana en el próximo video.